Hace 15 años tuve mi primer trabajo en una radio ad honorem y en turnos de la madrugada. De representar recuerdo programas clásicos como El Gran Juego de la Oca, MacGyver, Highlander también. Siempre quise trabajar en televisión y hoy es un sueño hecho realidad estar en Repretel, la empresa líder en comunicación en Costa Rica. Muy buenas tardes, amigos del Baúl de los Recuerdos. Les saluda Fernando Chavarría, una vez más en su espacio semanal Personajes del Recuerdo, que llega gracias a nuestros gentiles patrocinadores T3D Visuals, el mejor y más variado contenido multimedia en un solo espacio, lo mejor en películas, series, eventos deportivos y toda la parrilla de canales nacionales. Puede solicitar su demo de prueba al 7031-2954. Gracias a Tinis Bakery, panadería y repostería 100% artesanal. Contamos con un amplio menú de alfajores, cheesecake y las especialidades de la casa: pan de ajo, pan de mantequilla, pan alemán y muchos más. Contamos con servicio express en los sectores de Puriscal, Santana, Escazú y Ciudad Colón. También gracias a Villatiti Eventos, que le ofrece una hermosa quinta rodeada de áreas verdes con piscina, jardines, canchas deportivas de fútbol, básquet, voleibol y tenis. Cuenta con playground, parrillas, amplio salón y un buen parqueo totalmente privado. A solo 35 minutos de la capital, en Tulúcares de la Juela, puede alquilar el Pass Day o solicitar el lugar completo para eventos como cumpleaños, bodas, eventos corporativos y mucho más. Y gracias a La Vaca Cevichera. ¿Dónde está la vaca? Está el sabor. El mejor ceviche de la zona. Estamos en las áreas de Puriscal, Ciudad Colón, Guayabo, Palmares, Acosta, próximamente en Santana. Muy bien, hoy contamos con un invitado de lujo, el hombre de la generación X, uno de las personas en este país con más conocimiento de música. Nos referimos a Daniel Sequeira. Muy buenas tardes, Daniel. Fernando, qué gusto estar por acá. Muchas gracias por la invitación. Primero, muy, muy complacido y verdad, me siento muy orgulloso de que me hayas invitado a hablar un rato de lo que vos digas. Aquí estamos para servirte y muchas gracias, de verdad. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, Daniel, el placer es mío, la verdad, muy honrado y muy feliz de que nos estés acompañando esta tarde. Contanos un poco de dónde es nativo Daniel Sequeira. Bueno, yo casi toda la vida he vivido en Santo Domingo de Heredia. Hubo una época casi de bebé, muy niño, que mis papás vivieron en Tibás, Moravia, pero ya pues, desde que tengo memoria, Santo Domingo de Heredia Centro, ahí vive mi mamá todavía, en la casa donde crecí. Después me casé y me fui un poquito más arriba, Santo Tomás de Santo Domingo de Heredia. Luego, de hasta hace unos 3 años, nos vinimos aún más arriba a San Luis de Santo Domingo de Heredia, que es donde estoy en este momento, y aquí tenemos ya unos 3 años, pero siempre en la misma provincia y el mismo cantón, ¿verdad? En Santo Domingo de Heredia, ahí es donde estuve en la escuela Santo Domingo Centro, una escuela que ya no existe, la Benito Sáenz, ahora la pasaron a Kinder. El Colegio Claretiano en Heredia, estuve por ahí también llevando secundaria. Así que no soy herediano fanático de fútbol, pero soy herediano de, de nacimiento y aquí me quedo seguramente. Toda la vida entonces en la misma provincia. Toda la vida, casi 50 años ya. Ya pasé los 50 yo, pero entonces, como te dije, hay un lapso ahí que no recuerdo nada, que muy carajillo, viví en Moravia y en Tibás, pero aquí estamos entonces. Si nos puedes contar un poco de cómo fue tu época de juventud. Ok, bueno, fue ¿qué? Niñez y adolescencia, siempre metido con la música. En esa época, radio fue la primera parte, ¿verdad? Donde uno podía escuchar música. Una radiograbadora de estas, de darle vuelta al dial, no era digital, era, hay que poner la aguja en el lugar exacto, ¿verdad? La agujita. Y ahí empecé a escuchar Radio 1, empecé a escuchar Juvenil Los Últimos Momentos, Estéreo Continental
fue la radio que me enamoró de esto de la música. Luego también Universal empecé a escuchar. Cuando empecé a ganar alguillo de plata por lavar algún carro, por trabajar en Navidad, lo que sea, siempre iba a San José Centro a agarrar el bus de Santo Domingo. Me dejaba ahí a los 100 metros de donde está algunas tiendas de discos, algunas tenía que caminar un poco más, a Rodolfo Herrera, todo eso, gastaba lo que tenía y me devolvía en bus otra vez para ponerlo. Eché a perder muchas agujas, muchas agujas del tocadiscos que tenía mi papá en esa época. Y empecé como a sentir también curiosidad sobre otras cosas. En esa época obviamente no había internet, entonces si el locutor decía algo, algún dato de la canción, llámese, no sé, que Rodwell cantaba esa canción y los coros estaba Michael Jackson, por alguna razón ese dato se me quedaba. De la escuela, del colegio no me acordaba nada, pero podía acordarme el nombre del disco, si el locutor lo decía, si Nelson Hoffman ponía la información, por ejemplo, en Hola Juventud. Datos que fui guardando, empecé a llenar cuadernos con eso, hacía como una lista de popularímetro, digamos, mía, personal, no tanto de otras radios, escuchaba, no recuerdo la radio que lo pasaba, pero el Top 40 de Casey Kasem en inglés, sabiendo un poco inglés yo, pero más o menos fui entendiendo. Si me compraba un disco, consumía toda la información, la poquita información que traía el disco, acetato, que el año, que el sello disquero, que el compositor es el mismo el cantante, ¿no es? Y me iba guardando esa info. Cuando llegó la época de los CDs, fue igual, ¿verdad? Gasté una fortuna en CDs y dije, ¿alguna vez va a servir esto? No, no sirvió. Los discos, por lo menos, la colección. Eh, Igual, entonces ya esos venían con librito, entonces venía un poquito más de información. Y mira, el productor del disco este de Bon Jovi, lo vi en otro disco, ¿cuál era? Produjo Bruce Fairbairn, produjo Aerosmith, algún disco, y yo mira, iba como sumando cosas, datos. Obviamente después era el necio de la radio, era el necio que llamaba a participar, eh, se hacían trivias con mucho más razón, ¿verdad? Y por alguna razón tenía esa facilidad para, ¿cómo se llama esta canción? Ponían de un segundo el disco, papa, 2 segundos y yo la adivinaba. Entonces me ganaba discos en la radio, lo cual a mí los discos no me importaban tanto ganármelos, era la excusa de poder ir y que me dejaran entrar porque me había ganado un disco. Algunas veces me lo dejaban en recepción, nada más no me dejaban ni siquiera pasar, pero a veces sí, tenía la suerte de que me lo entregaba algún locutor del momento, entonces yo seguí con esa ilusión de trabajar en radio alguna vez, y fue como por ahí los 90, yo trabajaba en una empresa de tarjetas de crédito, fue mi primer trabajo, así estaba carajillo, 18 años, 19 años más o menos, y llegaban solicitudes de gente que pedía tarjetas de crédito, y me llegó una de Elías Barrantes, obviamente yo lo reconocí, yo sabía quién era el más de los 30 rapiditos, el que le ayudaba a Rupert, digamos, a buscar la canción. Rupert Alvarado era el locutor, detrás estaba Eliezer Barrantes, que era un gran conocedor, y era el que en 30 segundos tenía que encontrar la canción, ¿verdad? Que era lo que trataba el programa. Y vi dónde trabajaba y todo, entonces de arriesgándome, se supone que son datos privados, pero yo lo llamé por teléfono, aprovechando que tenía el número, y le expliqué, mira, yo estoy trabajando aquí, me llegó una solicitud, tu tarjeta, y sí, te vamos a ayudar, pero miras que me interesa mucho, no hay trabajo ahí para fines de semana, noches. En esa época no había computadora como ahora, ¿verdad? Tenía que estar un humano el tiempo que la radio estuviera al aire. Tienen radios de 24 horas, tenía que tener gente 24 horas. Algunas apagaban a las 10, 11, 12 para no pagar el turno de la noche. Entonces me dijo que sí, que podía hacer, que por qué no lo visitaba, que él era el programador en Radio 1, en ese momento era una radio juvenil, ¿verdad? Y estaban haciendo Radio 2 apenas. Tenía menos de un año y era de la misma familia, ¿no? Entonces yo fui a Radio 1 y por alguna razón necesitaban un carajo en la medianoche. El turno de la medianoche, de todos los días, de lunes a viernes, el que solo pusiera discos, no era locutor ni nada, era simplemente poner música, mantener la radio al aire. Y entonces así fue como entré. Fue el primer trabajo, porque sí, incluso pagaban y todo, y me dieron un turno los sábados también, igual sin hacer locución, era simplemente
poner música. Ahí me estuve enseñando en esa época el Tigre Tony, que ahora somos compañeros en la radio, pero él era uno de los locutores ahí que sí hablaba, de hecho, él entonces me enseñó a utilizar las máquinas, qué música, dónde estaban, todo lo demás, pero yo sí tenía el conocimiento musical, o sea, pues en eso no tenía problema. Y luego Eliezer vio que yo tenía conocimiento más amplio que una radio juvenil. La radio juvenil es una radio que se llama Top 40, por decirlo así, que solo pone las mismas canciones porque son nuevas. En cambio, Radio 2 tenía una discoteca mucho más amplia, ¿verdad? Porque eran los 90 iniciando y ya ponía música de los 60, 70, 80, había mucha variedad. Y él le sirvió y me hizo un par de pruebas de que yo realmente sí tenía el conocimiento de esa música. En Radio 2, a diferencia de ahora, no existía locución. Ahora sí ya tienen locutores, pero era igual, era solo poner música. Entonces me contrataron también, me contrataron y tuve los dos. Por un tiempo llevé los dos trabajos. Después de esas dos radios que eran familia, tuvieron una división familiar ahí, como que los hermanos se mandaron para el carajo. Y entonces me hicieron escoger y me fui para Radio 2 y ahí me quedé un tiempo, trabajando algunos turnos en la tarde, sobre todo, algunos en la noche, hasta que ya me casé y la vi fea. La radio es muy chiva, la tele es muy chiva también, pero no es tan glamorosa, ¿verdad? Como parece. Y entonces no es un salario muy alto el que se pagaba en esa época, por lo menos a uno que era, yo sí que era un operador de radio, se llamaba, de hecho, tenía orden patronal y todo, decía operador de radio. Y no me alcanzaba para las labores familiares. Y entonces busqué otro tipo de trabajos y siempre tratando de fines de semana de seguir en la radio. Entonces, tuve trabajos que no tenían nada que ver con esto. Trabajé en varios lados, una super llanta se llamaba, un negocio de precisamente llantas amortiguadores que ya no existe, en el banco Interfin que ya no existe tampoco, tuve varios trabajos, pero siempre soñando con esto de volver a la radio, ¿verdad? Se me dio la oportunidad después, bueno, me decís si te estoy aburriendo, ¿verdad? Estoy tratando de acordarme cronológicamente de todo, ¿verdad? Después se abrió un proyecto de un grupo de emisoras, existía un grupo de emisoras que tenía 979 Conexión, Azul, había una radio que se llamaba Radio Eco también, que ya no existe, y tal vez alguna más que no recuerdo, que querían montar un canal. Tenían la frecuencia de Canal 2, la frecuencia de televisión abierta, que era de la familia Sotel Atena, que eran los mismos dueños de las radios. Entonces dijeron, tenemos que abrir un canal. Yo no sé ahora cómo funciona la ley de televisión, pero si tenés una frecuencia, tenés que usarla, ¿verdad? Igual de radio. Si solo la tenés ahí guardada, pues te la quita el gobierno. Así era en esa época. Y entonces lo más fácil de poner en un canal de televisión son videos, porque los videos te los ofrece la disquera, te los lleva de forma gratis, de simplemente tener un operador que ponga videos. Es más fácil que producir, digamos. Entonces era como una buena opción. Cuando salieron todos esos canales musicales era más que nada por eso, ¿verdad? No era que eran súper populares ni dejaban plata, era porque tenemos que mantener el canal al aire y era más fácil. Si querés poner series viejas o novelas, tenés que pagar derechos. En cambio, la música ya la disquera te la da con esos derechos, digamos. Entonces ellos querían montar un canal que se llamaba Conexión TV, que tenía que ver con la radio 979 que tenían en esa época. Y a mí me contrataron, ahí trabajaba Marcos Chávez. Marcos Chávez actualmente también es otro gran locutor de Planet 107.5, que es donde trabajo actualmente, ya vamos a llegar a esa parte. Él trabajaba ahí, entonces ya nos conocíamos y me dijo, tenemos un trabajo, esto no tiene que ver con radio, más bien son videos. ¿Vos sabes algo de edición de videos? No sé nada, eso sé cómo poner con un control remoto ahí un DVD o un VHS, que también en esa época había. Pero aprendí, entonces también ya fui operador del canal, poniendo videos. Luego aprendí cómo a editar también, a ponerles un inicio, un final. Les pusimos, ¿cómo se llama? Los créditos, el nombre de la canción, venía sin eso. Tratando de parecernos a MTV en la época, que siempre salía el nombre y el disco del artista.
Otro problema familiar también ahí en esa empresa y se separaron también. Entonces el canal se fue por un lado y las radios se fueron por otras. Yo me quedé con el canal, ahí me dejaron. Entonces ya éramos muy pocas personas, solo se dejaron 3 personas en el canal casi, para precisamente lo que te conté hace un rato, para mantenerlo al aire, que el canal, por lo menos, si el canal está transmitiendo, no hay problema. Entonces yo era el que punchaba videos, como se llama ahí. Tratamos de adquirir algunas camarillas, se empezó a hacer como cierta producción súper casera, ¿verdad? Sin luces, con celulares no, porque no había en esa época, o no tenían cámara por lo menos, pero por lo menos con ciertas cámaras que se consiguieron, creo que de Repretel, que como Repretel alguna vez tuvo Canal 2, como que quedó cierta amistad ahí, y nos donaban equipo, digamos, o nos prestaban, o alquilaban, yo no manejaba dinero. Y ahí seguí entonces con lo que era el proyecto Canal 2, que ya se dejó de llamar Conexión y se llamaba Canal 2, simplemente, sí, Canal 2 nada más. No me acuerdo cuál fue el nombre que se le puso en esa época. Que luego también siguió perteneciendo a los Sotela, nada más, no a los Tena. Después de ahí, de Canal 2, incluso metimos algunos llamados VJs, que se les llama al que es DJ, pero que sale en tele. Conseguimos algunos estudiantes de periodismo, amantes de la música, y entonces teníamos ciertos programas en Canal 2. Ahí inventamos, por ejemplo, El Hecho en Costa Rica, que de repente me doy cuenta que lo usan en varios lugares, pero es un programa que, que nació de nosotros, fui yo el que lo inventé el nombre, y era precisamente para música nacional, que era lo que más nos llegaba. Tenemos un canal y el artista nacional llegaba y nos dejaba el video en DVD casi siempre, no existían llaves, ¿no? El que nos llevaba una llave Maya era porque tenía plata. Entonces nos llevaban un DVD de esos que vendían en el súper, ¿verdad? Que era una torre, entonces supongo que llevaba uno al canal BM Latino, que existía en esa época, llevaba otro a Intrusos, que existían en esa época, nos llevaba uno a nosotros, y nosotros para poder poner de todos los géneros, sin importar, mientras fuera nacional, creamos ese programa. Entonces ahí escuchabas desde cumbia, baladistas, artistas ya más consolidados, como Tapón en su época, Gandhi, hasta de Daniel Sequeira, que llegaba ahí con un video de una canción y salía. En eso, Repretel quiso hacer un programa musical también en Canal 4. Quería hacer un espacio en Canal 4 de varias horas. Me imagino, nunca me lo dijeron, pero me imagino que parte de lo que te dije ahora, que es como lo más sencillo y se gasta menos de presupuesto de tener música al aire, en lugar de estar comprando productos enlatados o mucho más usando un estudio para grabar. Entonces ellos empezaron con un programa que se llamaba For Music, que se transmitía en Canal 4 precisamente, y ya tenían un equipo y todo lo demás, lo unieron mucho con las radios que ellos tenían, sobre todo con EXA, ZFM creo también, pero como que no les estaba funcionando, entonces querían hacer algo parecido a lo que yo había hecho con Canal 2. Entonces me llevaron ahí como productor general del programa y estuve unos años, bastantes. En Canal 4 fue una experiencia chivísima, en Repetel ya era otra cosa. Había buen presupuesto, usábamos cámaras pro, de repente tenías 2 camarógrafos, tenías un mae con un brazo que llaman, entonces que se hace para todo lado, para arriba, para abajo, tenías luces, tenías maquillistas, los mismos maquillistas de las noticias, de los programas de giros, todo eso, nos lo facilitaban a nosotros, entonces ya era otra cosa, ¿verdad? Era como, estábamos como en las grandes ligas, por decirlo así, estábamos en cable, el Canal 4, aunque no es el canal más importante de Repretel, casi que estaba en todas las cableras en esa época, entonces teníamos un alcance bastante chiva y fue una gran experiencia. Ahí igual utilicé el mismo método de meter chicas y chicos estudiantes de periodismo, que fue lo que yo estudié. Yo estaba estudiando periodismo y me agarró por estudiar periodismo ya roco, ya viejo. Yo tenía unos 35 años, era más viejo que el profe incluso. Y entonces tenía carajillos estudiantes que se veían bien, yo los veía que se expresaban bien en clase,
y que tenían como una carrera prometedora. Yo decía, yo no tengo una carrera prometedora, ya estoy viejo, pero pues, por lo menos me estoy educando, ¿no? Estoy dando las clases igual. Y efectivamente, entonces ahí contratamos a alguna gente, contratamos, digo yo, a algunos ni siquiera se les pagaba, era la oportunidad de salir en tele y se le daba ropa como por canje. De ahí salieron gente que actualmente, de ahí está Sara López, por ejemplo, que trabajó en cadena radial y ahorita está trabajando en el nuevo canal Extra, Extra TV. Está Joana Villalobos, que ha trabajado en varios medios y que tiene un podcast súper importante actualmente, de los más escuchados y vistos. Eric Gassman, que es el actual programador de XFM también. El DJ Gole, que se llama Jorge Jiménez, que es el programador de Best FM. O sea, gente que ha logrado por lo menos seguir en la parte de medios, ¿verdad? Y que entonces eso me alegra un poco, haber dejado de alguna semilla. De repente, For Music Day murió, nos cancelaron, nos dijeron que no tenía el rating necesario, nos pusieron al mediodía y nos tocaba pelearnos con doña Pilar, don Ignacio y Noticias Repretel, ¿verdad? Que estaban en esa época también, entonces de ahí no fue feo. El único día que les ganamos, y es una anécdota y es real, son datos reales, fue el día que murió Michael Jackson. Cuando murió Michael Jackson, al día siguiente, hicimos un especial de 4 horas. Y ese día fue de mediodía a 4 de la tarde. Y sí teníamos medición de rating. O sea, nosotros no, la gente de ventas. Y ese día fue el único día que le ganamos a Noticias Repretel y a Telenoticias, a los dos, y por tandear. Creo que nos mandamos a hacer una camisa y todo con los datos de ese día. No me acuerdo cuánto era. 9 puntos y resto rating. Y sí, el programa no lo cancelaron. Y yo tuve la suerte, por decirlo así, de no quedarme sin el trabajito, como decía el personaje argentino, era Zambucetti, ¿no? Que dicho que no perdí el trabajito. Me llevaron a Central de Radios, que son las radios del Grupo Repetel. O sea, sí me liquidaron, pasé como 15 días, un mes sin trabajo y me llamaron otra vez que si quería trabajar en Central de Radios, que otra vez tenían otro proyecto, esta vez con el mismo Canal 2 con el que yo había trabajado, con La Frecuencia. La Frecuencia volvió a manos de Repetel para que la administraran, creo que hasta el día de hoy, de hecho, se mantiene con ellos. Y entonces querían que yo liderara eso, que ya se iba a llamar ahora sí CDR Canal 2 de Central de Radios. Iba a ser un proyecto diferente, no era solo poner videos, sino que iban a hacer la imagen de la radio, se llamó en ese momento, que era transmitir desde las cabinas de las diferentes emisoras de Central de Radios, como de tipo streaming, digamos, no existía el streaming en esa época, pero era poner 3, 4 cámaras en las cabinas y entonces los programas más significativos de cada emisora de Central de Radios llevarlas a la televisión. Desde ahí, y existe hasta el día de hoy todavía, qué sé yo, Pelando el Ojo, por ejemplo, es un programa que ya se empezó a transmitir por televisión, además de radio, simultáneamente, y entonces la gente empezó a ver cómo era Norval, cómo era Natalia, que estaba en esa época, cómo era el ya afinado Toño, los programas de Amelia Rueda, por ejemplo, en la mañana se transmitían también por televisión, ya no solo por radio, sino que de forma simultánea se transmitían Noticias Monumental y Noticias Reloj, en esa época que no tenía noticias, también, y empezamos a hacer espacios de música, videos. Yo también me encargaba de la programación de Best FM, y entonces nació Best TV, que yo entonces ya tenía una colección de videos bonita, ya tenía para hacer un programa, también se pasaba el reggaetón, era un arroz con mango ese canal, ¿verdad? Porque transmitía el reggaetón de Exa de repente, transmitía merengue de Z de momento, después volvía a Amelia Rueda, así toda chida como es ella, después todo el mundo muerto de risa con Pelando el Ojo y después clásicos con Best FM. Fue un experimento bonito que, como te digo, ya todavía sigue al aire de esa forma. Yo sí dejé el canal, me fui ahí casi como 15 años aproximadamente, tal vez, y ya me separé, me desligué totalmente de los medios. Estuve un tiempo ahí como haciendo freelance, trabajé hasta en un call center incluso, uno de esos call centers que un día llegas y lo que es un candado puesto en la puerta, ¿verdad? Y no, y adiós liquidación, adiós todo. Y entonces empecé a buscar un trabajo ya más
que más normal, digamos. Tuve un hijo, ya tengo una hija mayor, pero tuve un hijo hace como 15 años y entonces decía, necesito trabajar para mantener, ¿verdad? No solo el hobby de la radio y la televisión. Entonces, Fernando, ya me desligué totalmente de la música. Sí seguí siendo periodista, pero ya periodista de otras cosas que me gustaban. Digamos, soy amante de los deportes de motor, por ejemplo. Entonces escribí durante 12, 13 años para la revista Profesión Valor, que era una revista impresa. Creo que ahora solo se mantiene digital, pero escribía para ambas partes, para la parte digital y la parte impresa también. A veces colaboraba con Puro Motor también, que es una revista, se llama revista, pero ahora es casi que todo digital, ¿verdad? Y también empecé a escribir de otras cosas, periodista, escribía algunas cosas de política, que me pedían freelance, trabajos freelance que me salían, de salud, de, como me decía un profe, un periodista no es experto en todo, pero sabe un poco de todo, por lo menos. Y de repente me llamaron o participé para un puesto en una agencia de publicidad. Yo no estudié publicidad, nada, no sabía mucho de publicidad, excepto los cursitos que dan en periodismo. Me llamaron, o sea, yo participaba en varias cosas, pues, mandar el currículum, me llamaron para algo que ni siquiera sabía qué era, simplemente decía el anuncio que ojalá con conocimientos automovilísticos o de deportes de motor. Y digo, ya aquí está, o sea, después de la música lo que más sé es me encanta todo eso, me encantan las carreras de Fórmula 1, veo NASCAR, veo MotoGP, veo Rally Mundial, iba a la Guasima cada rato, o sea, era un fiebrazo y soy todavía un fiebrazo de eso. Entonces digo, de algo me puede servir esto. Y fui y efectivamente entonces era una agencia de publicidad que le llevaba las cuentas, por decirlo así, a Toyota, que era la marca como de más grande del país. Y entonces necesitaban a alguien que supiera escribir bien, alguien que tuviera buena ortografía y alguien que conociera de carros. Cumplía esos requisitos. Otros que pedían no los cumplía, como por ejemplo experiencia en agencia de publicidad, cero. Conocimientos de mercadeo, cero. Pero aún así, ya supongo que lo pusieron en una balanza y me contrataron para llevar redes sociales, que era como algo que estaba nuevo en ese momento, hace 10 años, era el boom, Facebook y apenas un poquito de Instagram, era como Facebook y Twitter. Entonces me contrataron para eso y un año después, o sea, estaba trabajando para llevar esas cuentas, un año después, Purdy Motor, o los que llevan Toyota, decidieron que ya no iban a usar más agencia y que iban a hacer el departamento propio, in-house que llaman, ¿verdad? Ya un departamento como de mercadeo digital dentro y me llevaron con ellos. Eso sucedió hace 9 años y desde entonces estoy ahí, desde entonces trabajo para el grupo Purdy y me encargo de toda la parte digital de todas las marcas que tiene el grupo Purdy, que todas tienen que ver con movilidad o con automóviles, ¿no? Estamos hablando de Toyota, Lexus, Subaru, Ford, Volkswagen, Hino. Y esa parte me encanta, he aprendido, como te dije, no sabía nada de mercadeo ni de publicidad, he aprendido mucho sobre eso y es otra de mis pasiones. Entonces, ¿qué pasó? Hace como 3 años, 2 años más o menos, siempre tuve contacto con estos compas de que trabajan en Planet actualmente, Mauricio Alvarado, por ejemplo, Marco Chávez, todos ellos en algún momento en todo este camino de que ya te he contado, nos hemos topado. Y yo escuchaba la radio y me gustaba, pero nunca me pasó por la cabeza como decir, ¿por qué no? ¿Por qué no volvemos? Tenía una paginita que se llamaba Generación X en Facebook nada más, que había abierto, de repente ahí ponía alguna información, hoy cumpleaños Fernando Chavarría. Lo recordamos porque tuvo 3 éxitos en los 80, el más importante o sea, ponía un copy bonito, digamos. La gente me decía, vos tenés facilidad para esta vara. ¿Por qué no te haces una página? ¿Por qué no te haces unos videos en YouTube, por ejemplo? Incluso un programa como este que tenés vos, por ejemplo. Mucha gente me decía, vos puedes servir para eso. Nunca me atreví. Y una tarde de cervezas, pero no estamos aquí para mentir, una tarde de irritas, ¿verdad? Con Mauricio Alvarado y Marco Chávez. Mauricio era el jefe en ese momento de Planet, era el programador. Salió el tema como, ¿por qué no me das un turno ahí, fines de semana? O sea, yo no voy a dejar mi trabajo, obviamente, es un trabajo que
de que me ayuda a mantener a la familia, es un trabajo formal, un muy buen trabajo, una gran empresa. Ya uno está pasado en años, yo tengo 53 años en este momento, o sea, no va a ser tan fácil encontrar. Pero sábados o domingos, ¿por qué no me das un turnito ahí? Y me dijeron que sí. Pero como te digo, estábamos echándonos un par de aguilitas ahí, y yo no sabía si más estaba hablando en serio, o si fue, como cuando te digo, Fernando, ¿cuándo? ¿Por qué no vamos un día más? Sí, sí, claro, y nunca quedamos en nada, ¿verdad? Siempre queda como la parte desabierta, pero resulta que sí estaba hablando en serio. Me dijo, háblame el lunes. ¿Eh? El lunes le escribí y le dije, ¿te acordás lo que hablamos? Sí, sí, está bien. O sea, ¿cuándo podrías? Le dije, sábados. Domingo pensando más que estar en la familia y todo, como trabajo lunes a viernes yo, le dije, sábados me serviría. Y me dijo, ¿qué te parece de 9 a 1? Genial, me parece un horario tuanis, no existía el programa, ni yo pensaba que le iba a poner Generación X, como te dije, Generación X fue un programa que tuve en tele, en Canal 2 hace mucho tiempo, y la página le puso ese nombre, pero no. Y fui un sábado, y me dijo, aquí se ocupamos locución. Yo había hecho muy poca locución, yo no soy un buen locutor, digamos, yo no tengo voz de locutor, nunca estudié, sopetas a veces, me trabo a veces, pero tengo el conocimiento, por lo menos, sé de lo que estoy hablando, entonces eso me da un plus, mientras otra gente tal vez tenga una voz muy privilegiada, vos escuchás a Marco Chávez en las tardes, en planes, y así hasta que da gusto escucharlo. Tiene una voz educada, tiene una bonita voz. Cuando estaba Juan Carlos Zanabria también, esa voz así de locutor, ¿no? Y entonces yo me fui como defendiendo con datos, sin tener un nombre en programa, simplemente era música que pasaba y nada de cumpleañeros ni nada, simplemente daba datos como de la canción que acaba de sonar o la canción que iba a sonar. Empecé a cambiar un poco el método y dije, ¿por qué no vamos celebrando cumpleañeros de los días? No es algo novedoso, no soy el primero que lo hace, pero ya el programa dedicado a eso. A ver, alguna gente tiene un programa y dice, hoy tenemos un cumpleañero, nada más. No, aquí es como buscar datos que sucedieron. Y sí, yo tenía algunos por escrito, tengo unos archivos en internet, obviamente es más fácil inventarlos. Y entonces yo no quiero que sea eso, como que sea inventado o como que la gente piense que es Wikipedia, no, se buscan, hay una producción detrás que me lleva un buen rato para llegar con datos verídicos y novedosos de cosas que pasaron, no solo con artistas reconocidos, sino con también artistas que solo tuvieron una canción o tal vez el dato de una canción. El programa empezó como a funcionar sin tener nombre, en Planet, ahí empezaron a caer WhatsApps, de repente pusimos una foto un sábado en el Facebook de Planet, mira, hoy está Daniel aquí con nosotros, y la gente empezó a comentar, el programa es bueno, se me sabe bastante, y entonces me dijeron, necesitamos un nombre, y yo, madre, no me voy a poner a buscar un nombre nuevo. Generación X, ¿alguna gente se acuerda de eso todavía? ¿Por qué no aprovechamos los seguidores que tenemos ahí en la página? Son como 10,000 aproximadamente, ya ha subido bastante. Démosle. Y entonces Generación X empezó y el programa como que agarró un buen rumbo. Ha funcionado, a la gente le gusta, los sábados se escucha radio por diferentes motivos. Estás en la casa trabajando, ya sea limpiando o armando un Lego, lo que quieras. Hay gente que ya está en carro trabajando y otra que simplemente descansa con el radio. Obviamente existe la novedad digo yo, como todo un roco, de escuchar online, que antes en la época que yo trabajaba en radio en los 90, 2000, pues si no escuchabas el programa, te lo perdías, ¿verdad? Del todo. Y entonces, Fernando, aquí estoy todavía, en Planet tengo como 2 años aproximadamente. Trabajo normalmente, llamo yo, en Grupo PURD y de hecho aprovechando la comunicación o que no me da miedo ni las cámaras ni los micrófonos, de empezar a hacer videos ahí para, para Toyota y tonteras ahí que se me ocurrían y los videos han funcionado. Entonces salgo ahí en las redes de Toyota mojándome, bailando o dando información de promociones que tenemos.
Y entonces por ambos lados estoy haciendo las dos cosas que más me gustan, ¿no? Que son música, deportes o automotores, digamos también, y comunicación, que me encanta mucho, me gusta mucho lo que es comunicar, es dar esa información y que a alguien le quede ese dato, que luego digan, o sea, para mí no hay nada más chida que no sabía que esa canción la cantaba él o ella. Cuando llegan a ese tipo de mensajes, a mí me encanta, no por jugar de saberlo todo, sino porque alguien aprendió algo y estoy seguro que no se lo va a olvidar, así como a mí no se me olvidaba alguna cosa que decía Don Nelson Hoffman o que decía Danilo Jiménez en Radio Uno, que sepa en ese momento uno si está inventando, no, pero ya uno lo da como datos por ciertos y ya ahora tal vez tiene la facilidad de buscarlos y dice uno, mira, es cierto. Entonces, así es como nació esta historia entre carros, entre música, discos. Todavía tengo un montón de CDs, los acetatos los tuve que vender todos, tenía una colección muy brava. Yo tengo una hija que actualmente tiene 27 años por ahí, pero tenía que darle pensión cuando era menor y un día no tenía trabajo, no tenía plata y tuve que ir a vender los acetatos, se fueron todos. No quedó ni uno, sí quedaron algunos, pero ahorita es como pocas veces se escucha un CD, ¿verdad? O se ven DVDs, tengo también DVDs, pero ahora es todo más fácil en Spotify o en YouTube. Más o menos, así es como mi historia. Es que más, no sé qué más crees que te pueda aportar. Supongo que me brinqué algunas partes. No, no, interesante todo, y por eso te presentábamos al principio como el hombre de la generación X. Bueno, yo estaba muy joven cuando vi el programa de Generación X en Canal 12, ahí fue como con mucha pasión y mucho por la música clásica de esa época, de los ochentas y noventas. Y una cosa curiosa, eso que mencionabas de estudiar periodismo ya entrado en años, a mí me pasa exactamente la misma situación que a vos. Yo ingresé a periodismo, a estudiar periodismo ya rocón, como decías, y más viejo que los profesores y con un montón de chiquillos que podrían ser hijos míos. Me pasó exactamente la misma situación. Es divertido eso. No se me olvida, no sé qué clase era, pero supongo que tipo historia, algo por el estilo. Y acababa de terminar el segundo mandato de don Oscar Arias, ¿verdad? Ya han pasado unos 3 años, 4 años, y no sé por qué el profesor preguntó como, ¿recuerdan al presidente Oscar Arias, verdad? Y todo el mundo, sí, sí, claro. Y yo era el único que me acordaba de las dos veces, o sea, todo el mundo pensaba que era una vez la que acaba de pasar. No, yo me acordé, y cuidado si no voté en esa elección, no sé si por él, no me acuerdo, pero cuidado y si no tenía ya 18 años, la primera vez que don Oscar fue presidente, ¿verdad? Y sí, se presentaba un profesor, siempre que iniciaban clases, se presentaba hasta el primer día. Y, o sea, yo me llamo Fernando Charri, ya tengo 33 años, y yo como con 38, ellos, hijo, que... o chamaquillos, sí, que tenían 17, 18 años, y uno decía, que sí, podría ser mi hijo. A mí me ha salvado, Fernando, que yo soy muy inmaduro, yo soy hago muchas bromas, tengo un humor como algo pesado, un humor negro, hago bullying a los amigos que ya tenemos muchos años, ¿verdad? Y me hacen, eh, y entonces creo que eso me ha mantenido un poco joven todavía. En la U nunca me importó, o sea, sí me vacilaban, me decían, venga, venga, señor, venga, Roquillo, y yo, está bien, sí, todo bien, o sea, nunca me importó. Y actualmente igual, o sea, yo tengo que, para el trabajo que yo hago en Purdy, que es digital, redes sociales y todo, tengo que estar al día con las cosas. No me puedo quedar botado en cómo funciona la inteligencia artificial, por ejemplo, o cuáles tendencias hay, qué es TikTok. O sea, yo no puedo permitirme decir, tengo 53 años y no uso TikTok, porque me pasan por encima. Carajillos que están con hambre, deseosos de ir avanzando, yo tengo que defenderme con lo que puedo. Entonces siempre me he mantenido como eh, tratando de a la vanguardia, tratando de no quedarme rezagado. Tengo un hijo de 15 años que nació como con teléfono, él maneja todo a su antojo, entonces le voy preguntando cómo hace, cómo hizo eso,
qué artistas escucha, qué escuchan sus compas en el cole, le pregunto. Entonces me habla de gente que ni conozco, unos más que estuvieron aquí hace poco, Catriel y no sé quién, yo no sé quiénes son, pero busco un toquecito. Trato de mantenerme como al día, tanto en la música como en lo que va pasando en el mundo. Y periodismo estudié porque, te soy sincero, Fernando, yo entré a trabajar en Canal 2 sin ser periodista, sin tener un estudio, nada, y entonces me mandaban a la Guásima, por ejemplo. Me acreditaban a algún concierto, hace poco que se cumplieron 14 años de Metallica en Costa Rica, iba a un concierto con cámara y con micrófono, y me acreditaban con periodistas que llevaban un carnet de La Nación, me acuerdo, José Luis Rodríguez, La Nación, Víctor, ¿qué es? Fernández, La Nación, de Al Día, estaba Ariel Chávez, La Extra, existía Siete Estrellas ya, entonces todo el mundo iba acreditado, y yo hacía una labor muy parecida a la de ellos, y me daba como vergüenza porque yo decía, qué atrevido, pues estoy aquí, levanto la mano en las conferencias de prensa para hacer preguntas, hago entrevistas sin haber estudiado esto. Me sentía como que debería estudiar para por lo menos tener bases, ¿no? Y así fue como empecé a estudiar. Entonces me metí a la universidad, lo fui sacando de a poco y ya por lo menos ya iba con carnet, por lo menos. ya podía ponerme en de que era periodista, por lo menos. Y no solo eso, sino que saqué con la producción audiovisual también, que fue ya otra cosa que me encantó después, cuando empecé a trabajar con videos, cómo se podía editar, programas de edición, no como ahora que es tan fácil, ¿verdad? Que se puede editar hasta en las mismas aplicaciones para subir el video. Y antes era a tijerazo y pegar, ¿verdad? Casi. Pero no, felicidades a vos también, sí. Nunca es tarde, eso yo sé que es un cliché y que te lo dicen siempre, pero resultó que es cierto, ¿no? Nunca es tarde, ¿verdad? Y sí fui el mayor del aula, estoy seguro que no había nadie mayor que yo. Había profesores sí que fueron mayores, algunos, pero alumnos, ninguno, ninguno fue mayor. Como te conté hace un rato, trabajé en un call center cuando la cosa se puso difícil, y los call centers de casi siempre son puros carajillos, ¿no? Carajillos que tuvieron la facilidad de estudiar inglés y que es como su primer trabajo, y yo era el roquillo ahí, ¿verdad? También el mayor de todos, pero inmaduro. Así es, y bueno, yo empecé en eso ahí por lo que me gustaba más que todo, la parte deportiva y parte de sucesos relacionados con mi trabajo. No sé si tal vez aprovechando tu amplio conocimiento en la música, tal vez te podamos hacer algunas preguntas relacionadas con música. Dale, a ver, si la sabemos con todo gusto, y si no, la inventamos, dijo alguien, ¿no? ¿Me puedes decir qué artista o banda consideras que tuvo mayor influencia en la música actual? En la música actual, el cliché de todo el mundo siempre van a ser los Beatles, ¿verdad? Yo empecé a escuchar Beatles hasta que entré a trabajar en Radio 2, te soy sincero. Obviamente conocíamos las canciones de que por alguna otra razón llegan, como Love Me Do, Yesterday, pero el catálogo así completo lo empecé a escuchar cuando entré a Radio 2, porque resulta que don Rolando Alfaro, que es el dueño de Columbia, que era el dueño de Radio 2, era un fanático de Beatles. Entonces, había una ley en la radio, cada hora en Radio 2, y creo que la ley todavía está actualmente todavía. Tenés que poner una canción de los Beatles o relacionada. O sea, si pones una de Paul McCartney, cumpliste con tu hora. Si luego pones Beatles, cumpliste. Y si luego pones una de George Harrison, cumpliste. Entonces, eso influencia a mucha gente. Te lo digo porque también mi hijo de 15 años, que no es amante tanto de la música así vieja, sino que le dio por el reggaetonero un poco, ese tipo de música sí le llega, sí escucha. Los rockeros dirán Led Zeppelin. Yo siento que lo que es Soda Stereo ayudó mucho aquí también a la gente que fuimos jóvenes en esa época, 80s, 90s, porque fue un sonido totalmente nuevo para nosotros, a pesar de que ellos estaban inspirados en otros grupos. Tal vez no conocíamos esos grupos porque no sonaban en la radio, no había tanta facilidad como ahora. De Depeche Mode, Soda le gustaba de todo eso, pero a nosotros no nos llegó hasta que llegó en los 90s con el Violator, el disco.
lo anterior a eso era muy difícil. Alguien que escuchara Depeche Mode tenía que ser alguien como de clase alta, que le llegaba el material vía pedido, o viajaba a Europa y se compraba los discos, en fin. Entonces siento que cada época tiene su inspiración. Beatles, Michael Jackson nos inspiró a todos por los videos. O sea, fue para los músicos ya no era solamente hacer buena música. Maestro, tenemos que hacer un video decente, ¿verdad? Tenemos, no con ese presupuesto, pero ya vimos la importancia del video. Michael Jackson no sería lo que fue si no hubiese hecho videos, digamos. Cuando salieron los videos, muchos artistas murieron y otros más bien resucitaron, ¿verdad? Duran Duran es un ejemplo. Duran Duran se acopló a la modernidad y sacó muy buenos videos y hasta el día de hoy siguen. Otras bandas no supieron aprovechar los videos y fueron desapareciendo, desgraciadamente, que eran bandas buenas. Entonces todo depende, Fernando. Y es que para todas las épocas hay, pero nombres grandes, así Michael Jackson, obviamente Beatles, Led Zeppelin para la gente rockera, para los hip hoperos, me imagino que los 90 de Tupac, Notorious B.I.G., Rum DMC, y pop, de Madonna, obviamente inspirado a ese montón de artistas que están ahora, ¿no? Desde noventeras, las actuales, hasta una Taylor Swift, podría decir, Lady Gaga pasó por ahí, Cyndi Lauper también inspiró algunas, estoy segurísimo de eso. Prince, digamos, Prince es el más habilidoso. Michael Jackson era buenísimo en lo que hacía, pero es que Prince era bueno en todo. Multiinstrumentalista, compositor y cantante. Había otros como George Michael, por ejemplo, que eran muy buenos cantando, nada más, no tocaban nada. Componiendo algunas canciones, no todas las compuso él, pero no era el más que se sentaba a tocar todos los instrumentos. Entonces yo creo que por ahí anda la cosa, en los 90 igual, de Depeche Mode. Depende del género por donde vos te ibas después. La electrónica era una cosa y está New Order. Creo que esos son como los artistas. Es muy amplio. Bastante, muchas épocas distintas. Y no sé si nos puedes hablar de alguna canción que consideres un himno de la música. Igual, Fernando, hay varias. Un día estos, creo que fue mi hijo el que me preguntó, ¿cuál es tu canción favorita de todos los tiempos? Y me quedé dándole como una semana. Hay canciones que yo puedo poner en repetición 1000 veces, que puedo escucharlas y no me aburren, aunque la canción esté dentro de esa lista de quemadas que llaman, que suenan a cada rato. The Reflex de Duran Duran es una canción que yo sé que suena en todas las radios, que ponen corte ochentero y la puedo escuchar y no tengo ningún problema. Entonces hay una canción que conocí en Radio 2 en la época de los 90 que solo pegó en Europa, y Eliezer Barrantes, como te dije, el súper rápido Barrantes le llamaban en esa época, supongo que sí, es un nombre conocido para muchos, la trajo, es de Robert Plant, quien era el cantante de Led Zeppelin, que ya después de una época, en los 90, el man, como en los 80 incluso, ya empezó a sacar canciones un poquito más tranquilas, ya dejó de lado toda la locura de Led Zeppelin. En los 80 recordemos que sacó covers de temas cincuentones como Sea of Love, y en los 90 sacó un cover también, If I Were a Carpenter, se llama, si yo fuese un carpintero, que habla de eso, que o sea, ahorita está bien, tengo plata y estás enamorada de mí, pero si yo fuera un simple carpintero, dice la canción, estarías enamorada de mí también. Si yo tuviera que trabajar la madera con las manos, todo eso, y es un piezón. Yo creo que esa es mi canción favorita por la voz de Plant, que siempre fui fan de la voz de Plant. Para mí es el segundo mejor cantante que ha existido. Después de Mercury, después de Freddie Mercury, creo que no hay y costará mucho que haya otro. Ese y de mi grupo favorito, sí tengo un top 3 de grupos que tienen varias canciones que son para mí elementales. La Orquesta de la Luz Eléctrica, Electric Light Orchestra, es mi grupo favorito de siempre, es el número uno, el que no he visto nunca en vivo, excepto por videos, y que algún día me gustaría poder ver. Me está agarrando muy tarde, porque desgraciadamente los artistas que le gustan a uno se van muriendo de a poco. Pero ese es mi grupo favorito y te podría decir 10 canciones que me encantan de ellos. Eagles es el grupo número 2.
igual, o sea, me encanta escuchar Eagles, me da una paz, ese tipo de rock suave, ese soft rock de Eagles lo puedo escuchar mientras trabajo, mientras voy en el carro, mientras si voy al gimnasio, si estoy bañándome, lo que sea. Y Chicago es otra de mi tercera banda favorita, que si Dios quiere, después de un gran esfuerzo familiar que hicimos, podré ir a verla a México, creo, dentro de 1 o 2 meses. Espero que se pueda, porque también andan celebrando 58 años de existencia la banda Chicago. Entonces, de esos grupos te podría decir canciones elementales. Vieras que tengo gustos muy variados, Fernando, así como no soy un heavy metal, pero me gusta el rock, pero tal vez comercial, diría algún conocedor de rock. El rock no soy tan conocedor, pero me encanta Zeppelin, Guns N' Roses, Motley Crue. Pero soy súper fanático de Luis Miguel, por ejemplo, te puedo decir. Luis Miguel es mi artista solista favorito y lo he ido a ver, no sé, 7 veces que ha venido. De los 10 que ha venido, tal vez lo he visto 7. Me parece un gran intérprete, no es compositor, ¿verdad? Es un gran cantante nada más. Entonces tengo mis gustos variados. ¿Qué no soporto? La bachata, tal vez, exceptuando a Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra para mí es maestro, pero la bachata actual, ese sonidito igual que tienen, no sé, Camilo, el Romeo Santos, esos como no lo soporto. Me encanta el merengue, me encanta la salsa, ochentera y noventera, eso sí. 70 no conocí mucho, sé lo que era Fania, sé lo que era Rubén Blades, Willy Colón, pero sí, en la época de los 80 lo viví mucho, entonces me encantaba la salsa romántica que llamaban en esa época, de Luis Enrique, Eddie Santiago, el merengue me encanta Wilfrido Vargas, Josie Esteban y la Patrulla 15. Entonces tengo un gusto muy, muy amplio, me encanta el hip hop, por ejemplo, fue una época en que en los 90s que tenía en TV en cable, ¿verdad? Y pasaba mucho hip hop, mucho lo que te dije ahora, Notorious, Tupac, todo eso, LL Cool J, todos esos artistas me volvieron loco y me encantaba entonces la música negra, después del pop. Ahí andaba bailando de, de épocas, por eso mi programa es variado. Si vos lo escuchas, Fernando, y escucharás de repente rock, Tool, Megadeth. Y si hay oportunidad de poner a Luis Miguel, se pone Luis Miguel. Si cumple años Shakira, se pondrá algo de Shakira, de los noventeros, obviamente, ya no en la época reggaetonera, pero. Y de repente brincas a una baladita de Air Supply, para luego bailar con Technotronic, que pegó en los 90s, y tal vez algo más nuevo, no sé, se me ocurre. Eh, y Taylor Swift puede sonar, carajo, ¿cómo se llama? Harry Styles, para luego volver con los Stones, para luego poner algo del soul setentero, soul macosa, qué sé yo. Es súper variado el programa y creo que eso es parte del por qué a la gente le gusta. Porque en algún momento toco algo que te gusta a vos o estás con alguien a la par, tu mamá, tu hermano mayor, y dices, hey, esa pieza es buena, esa pieza me encanta. O si estás con tu hijo, de repente escuchas Gorilas y los más dicen, me gusta Gorilas, eso es bueno. ¿Entendés? Yo creo que eso es parte del éxito del programa, la variedad. No nos enfocamos en un solo. Obviamente tiene más peso la música de los 2000 para atrás, ¿verdad? Pero de vez en cuando nos tiramos algún 2000, 2010, 2020. Sí, siempre yo soy seguidor, bueno, como te comentaba, de que estabas en Conexión Canal 2 y ahora los sábados Hace rato siempre, eso, ¿eh? ahorita con todas estas cosas, y la gente ha dejado un poco de escuchar radio. Yo, de hecho, he dejado también un poco de escuchar la radio, pero con un espacio como el tuyo, la verdad sí vale la pena seguir escuchando la radio. Muchas gracias, Fernando. Sí, yo pienso de que sí, la radio ha tenido mucha competencia. Ya puedes, yo por ejemplo lo explico a mi hijo, es que ahí es donde yo veo las grandes diferencias. Este mae con 15 años no sabe lo que es esperar para escuchar una canción. Si le nació escuchar X canción, simplemente la busca en Spotify o YouTube. Nosotros teníamos que esperar antes de que algún locutor, algún DJ que estuviera en la radio, tuviéramos la suerte de que pusiera la canción que queríamos, ¿no? Sobre todo si no la teníamos, no la habíamos comprado.
Y la radio tiene esa fantasía, tal vez, que no te da un playlist. Un playlist ya sabes cuál canción viene, más o menos. La radio es, ¿qué se irá a poner este mae ahora? ¿Qué irá a poner? A veces uno la puede pegar, qué buena pieza. O al rato uno puede echar a perder, ¿verdad? Decir, no, hombre, no soporto. Hay canciones que yo no soporto, por ejemplo. Don't Worry, Be Happy es una, o ACRG. Y ahí me ha tocado ponerlas. Entonces yo digo, perillazo, seguramente. Pero la radio por lo menos tiene eso, de alguien de que no tiene la paciencia. Es que tal vez uno es fiebre, yo sí puedo hacerme un playlist, tomarme una hora para hacer un playlist tuanis, ordenadito, así como... Y tengo un montón de playlists en Spotify, por ejemplo. Tengo más de 500 playlists hechos así en orden. Tengo algunos 80, 90 en español, que merengue, que rock. O sea, tengo esa paciencia. Hay gente que no, que prefiere escuchar la radio y tal vez le gusta escuchar a alguien que esté diciendo algo que le pueda interesar. Esa es la magia, es como dicen, para todo hay gustos, y me alegro mucho que vos, desde la época de conexión, que ya ha pasado rato en eso, ¿verdad? Cuando tenía el set ahí con unos acetatos atrás, esos eran parte de mis acetatos que luego se fueron. Ya para ir cerrando, o no sé si puedes decir cuál para vos, cuál ha sido el mejor locutor que has escuchado en la radio en Costa Rica. En Costa Rica, admiro demasiado hasta el día de hoy. Es más, voy a confesar algo, no lo he dicho nunca, por lo menos al público. Mi familia sí lo sabe, pero mi programa termina a la 1 en Planet, ¿verdad? Y a la 1 en punto me paso a Radio 2 para escuchar a Danilo Jiménez con las Rocan Locuras. Danilo Jiménez es alguien a quien respeto mucho, apuesto que ni siquiera se acuerda de mí, pero cuando yo tuve ese turno en Radio 1 que te contaba en la medianoche, y después me dieron uno los sábados a las 10 de la mañana, terminaba la 1 yo y entraba él con las Rocan Locuras, que era un programa súper consolidado. Él era una gran estrella de la radio y era lo más humilde que había. Él llegaba, le daba vergüenza entrar a la cabina porque yo estaba, decía que era una falta de respeto, entonces siempre con permiso, disculpa, voy a acomodar los discos que tengo que poner hoy. Y uno, paz, usted es el dueño de esto casi. Y él sigue con el programa hasta el día de hoy, ya no, de Radio 1 ya no existe, pero está en Radio 2 y lo admiro demasiado, es para mí uno de los mejores que hay. Otro que me encantaba como lo hacía era Luis Rodríguez, no sé si se acuerdan de Luis Rodríguez. Él trabajó en Radio 1 un tiempo y luego otra gente le conoció otra faceta como presentador. Él fue el primer presentador que tuvo A Todo Dar, el programa famoso A Todo Dar. El primer presentador hombre era él, Luis Rodríguez. Después creo que pasaron otros más, Harold Quesada y no me acuerdo quién más. Pero Luis tenía un programa también que se llama Let the Music Play en Radio 1, que era clásicos, y él era buenísimo. Para mí sigue siendo, creo que el mejor, podría decir, el mejor locutor que hay. No lo hace ahorita en la radio, no hace más radio, no sé qué estará haciendo, no sé qué, le perdí la pista a Luis Rodríguez. Ojalá que esté viendo y que aparezca. Pero siempre lo admiré mucho. ¿Quién más te puedo decir? Por la popularidad de Rupert Alvarado, por la popularidad que tuvo. Después de ya fallecido Roberto Chiara, me parecía excepcional, me parecía muy, muy bueno el nivel de voz que tenía, la pronunciación, tenía un inglés perfecto. Él me parece muy bien. Marcos Chávez, que siempre fue como un maestro para mí, que es compañero mío en Planet. Él está todas las tardes, desde lunes a viernes en Planet. Es bien bueno. Y uno que siempre me gustó mucho, que tal vez poca gente se acuerde. ¿Te acuerdas cuando nació 103, la radio joven en ese momento? Antes de llamarse 103 se llamó BBC. Yo nunca trabajé en 103, la publicidad full, siempre quise trabajar, me quedaba en Tibás, me quedaba un brinco, siempre soñé con trabajar ahí, fui, pero nunca me dieron pelota. Se llamaba BBC antes de 103 y dice la leyenda urbana que les llegó una amenaza legal de la BBC Real de Londres y entonces tuvieron que cambiarse de nombre, y el dial donde quedaban, la frecuencia era 103.1, que hasta el día de hoy están ahí, y entonces se pasaron a 103. Hay un mae que creo que era tico, pero había vivido en Estados Unidos toda su vida, de hecho se fue a vivir allá, David Pacheco se llamó, o se llama todavía, supongo.
nunca lo conocí, pero él habla en inglés. Trajo de moda esto de hacer un Spanglish en la radio y tenía una voz excepcional de locutor. Entonces también ese me parecía súper bueno y súper moderno el cambio en esa época. Escuchar a un carajo haciendo Spanglish ahora es como ya más común, pero esos son los que considero en la parte musical, ¿verdad? Estamos hablando. Ya hay locutores de programas deportivos, hay locutores de noticias también que son íconos, pero me quedaría con esos. Luis Rodríguez, creo que el primero, Danilo Jiménez de segundo, Marco Chávez puede estar ahí en tercer lugar. Ese sería como mi top 3, Fernando. No sé si todo el mundo los conocía o los conoce. La gran mayoría, algunos, ese que mencionabas, ese Pacheco ya era de muy atrás, ese no lo recuerdo, sinceramente. Duró poco, pero fue los que primero empezaron con 103 y cuando empezó 103 todos escuchábamos esa radio porque era como revolucionaria, ¿no? Era como muy nueva. Y de conocimientos musicales que vos me presentaste ahí, tal vez de forma injusta, como uno de los que más conocen, no sé, tengo mis dudas, pero Elías Barrantes, que fue programador de Radio 2, fue programador de Radio 1, esa es una súper enciclopedia. Está Raúl Saavedra, ¿verdad? Que también trabaja en Super Radio y trabaja en Azul actualmente, que es un súper caballero. Son verdaderos conocedores. Yo siento que sí conozco bastante. Alguna vez dije, me hace servir para algo y ya, por lo menos tengo mi programa los sábados ahí gracias a conocer algo de música. Y qué dicha que apareciste y que escuchaste el programa y que te gustó. Más bien te quería agradecer antes de que termináramos el programa por escribir y por invitarme al programa. Me sentí como abrumado al principio, ¿verdad? Porque no, de todos esos que te acabo de mencionar son famosos, de verdad. Uno, de tal vez La Voz o lo que sea, pero de repente digo, ¿cómo me van a llevar un programa así de video y todo que no sé si lo merezca, pero te agradezco mucho. Y de a toda la gente de invitarlos, a los que no han escuchado el programa, sábados de 9 a 1 de la tarde, estamos en Planet 107.5 en el FM y en Planet 107.5 todo pegado.com también para los que ya no tienen radio, ¿verdad? Por mucha gente que ya no tiene un radio en la casa. Yo sí tengo, vos tenés radio en la casa todavía. Solo igual, casi que solo con el celular prácticamente, en el diálogo. Ya esos radios antiguos ya no existen por estos lados. Sí, yo hace poco me compré uno usado que alguien lo vendía ahí en el marketplace y yo dije, hey, ¿por qué no? Entonces le puse una antenilla y ahí está el malcriado, como dicen, ahí está. Bueno, Daniel, la verdad es que demasiado complacidos con este espacio que hemos compartido y para hablar sobre música, sobre todo lo que conoces y toda la variedad y podríamos durar unos 2 o 3 días aquí hablando, la verdad, y yo encantado de la vida de estar escuchándote, la verdad, disfruté bastante esta conversación y agradecerte por sacar de tu espacio, de tus tareas diarias para querer compartir este espacio. No, pues ahí estamos para servirte, estamos para lo que necesiten en la radio, tenemos las redes y el WhatsApp. Como les dije, trabajo en un grupo Purdy, no vendo carros, pero si necesitan algo ahí, con mucho gusto le contactamos con con algún buen vendedor o para los que les pueda ayudar en cualquier otra cosa, con todo gusto. Ha sido un placer, de verdad, y cuando tenga ya el link del programa, ahí lo comparto y por fin. Es como se distribuyen las cosas ahora en redes sociales, compartiendo y compartiendo, ¿verdad? Así es, Daniel. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio semanal. Estamos finalizando por el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en otro espacio de personajes del recuerdo que llega a ustedes gracias a T3D Visuals, Tinis Bakery, La Vaca Cevichera y Villa Titi Eventos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, buenas noches, buenos días, buenas tardes.